La policía ecuatoriana detuvo el viernes por la noche a un político que se había refugiado en la Embajada de México en Quito, tras lo que México calificó como una entrada forzada que violaba la soberanía del país. El incidente llevó a México a suspender sus relaciones diplomáticas con Ecuador. El político Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, había sido condenado a prisión por corrupción, informó la presidencia de Ecuador en un comunicado, en el que se añadía que existía una orden de detención contra él. Glass, quien había estado viviendo en la embajada en la capital de Ecuador desde diciembre, recibió asilo político de México el viernes más temprano. La oficina del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, añadió que la detención se había llevado a cabo porque México había abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática y que el asilo de Glass era contrario al marco jurídico convencional. Aunque fue difícil confirmar de inmediato cómo se produjo exactamente la detención, las imágenes compartidas por los medios de comunicación ecuatorianos mostraban lo que parecía ser las secuelas. Agentes de policía reteniendo a los curiosos mientras dos coches negros con las sirenas a todo volumen salían de la embajada. Los periodistas locales identificaron a un hombre como Roberto Canseco, el funcionario mexicano encargado de la embajada, al que se pudo ir gritando no, antes de que se vea a los agentes empujarlo al suelo. La detención se produce tras meses de disputa entre las dos naciones, en parte por Glass, a quien las autoridades ecuatorianas consideraban un fugitivo. Las tensiones entre ambas partes se intensificaron la semana pasada, después de que el presidente de México cuestionara la legitimidad de las últimas elecciones presidenciales en Ecuador. El gobierno ecuatoriano ordenó entonces la salida de la embajadora mexicana, a quien declaró persona non grata. México condenó esas declaraciones el viernes y también concedió asilo al Glass. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena Ibarra, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador en un comunicado, afirmando que el personal diplomático mexicano había sufrido lesiones en el episodio de la embajada. Ordenó a los diplomáticos mexicanos que abandonaran Ecuador y dijo que México presentaría un recurso ante la Corte Internacional de Justicia. Poco después de la detención, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un comunicado en el que calificaba el episodio de violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México y afirmaba que la policía ecuatoriana había hecho uso de la fuerza para entrar en la embajada. El distanciamiento entre Ecuador y México se amplió hace unos días cuando López Obrador hizo comentarios públicos sobre el asesinato en 2023 de Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano, y criticó al actual presidente de Ecuador, Noboa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador calificó el jueves de desafortunada las declaraciones de López Obrador y anunció medidas contra la embajadora mexicana Raquel Cerur. Por otra parte, el gobierno de Nicaragua anunció este sábado la ruptura de toda relación diplomática con Ecuador tras el asalto policial a la embajada mexicana en Quito, que culminó en la detención del expresidente ecuatoriano Jorge Glass. Ante la insólita y repudiable acción, nuestra contundente, enfática e irrevocable repulsa, que convertimos en nuestra decisión soberana de romper toda relación diplomática con el gobierno ecuatoriano, dijo el gobierno del presidente Daniel Ortega en un comunicado. La policía de Ecuador irrumpió la noche del viernes en la Embajada de México en Quito y detuvo al ex vicepresidente Jorge Glass, lo que derivó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.